Introducción al Evangelio. El proceso de composición de la Sagrada Escritura. Es nuestra segunda introducción. Espero que con una más ya podamos comenzar con el Evangelio según San Lucas. Pero en principio son necesarias estas introducciones. La vez pasada, recuerdan, hablamos sobre el término palabra de Dios. ¿Qué significa exactamente palabra de Dios? ¿Cómo se entiende? Y hemos tratado el tema de la inspiración bíblica. Quisiera hacer una extensión de ese tema que nos va a servir. Realmente, lo que está de fondo en el tema de la inspiración bíblica es la fe en el misterio de Jesucristo. Y la Iglesia se ha preguntado, y ha habido errores en los primeros tiempos acerca de cómo interpretar la unidad de las dos naturalezas, la divina y la humana, en la persona de Jesucristo. El concilio clave para esto es el de Calcedonia, que nos afirmaba que creemos en Jesucristo, que es una persona, la persona divina del Verbo, en dos naturalezas, la divina y la humana, que están allí en perfecta armonía, sinergia. Usaba estas expresiones sin confusión, sin mezcla, sin separación, sin división. Si, por ejemplo, uno en la Sagrada Escritura pensara que, digamos, para que haya inspiración hace falta que Dios anule lo humano, lo hablábamos la charla pasada, y entonces quitara toda capacidad, toda inteligencia, toda afectividad, inutilizara al hombre, lo anulara y lo usara como un robot. Si hubiera una inspiración como posesión que anulara lo humano, sería un error, un absorcionismo. Ahora, si pensáramos que los hombres se escribieron humanamente y, y Dios no intervino para nada y los dejó libres en su humanidad, y una vez que terminaron su obra les dio como un baño de Espíritu Santo, aprobó, adoptó ese texto, lo firmó, dijo, acá no hay objeción. Eso sería un adopcionismo. Herejía cristológica que pensaba que Jesús era un hombre, y no más que un hombre, pero con el bautismo del Jordán, Dios el Padre le bajó el espíritu, por así decirlo, de su humanidad, la levantó un poco de nivel, la adoptó como hijo y le posibilitó hacer la obra de la redención. Una herejía, ¿no? También podríamos pensar así de la Sagrada Escritura, que es una obra puramente humana y que después el Espíritu Santo la bautizó, por así decirlo, para darle validez, para validarla. Nosotros creemos que la Sagrada Escritura es obra del hombre y de Dios y del hombre, que Dios es el autor que elige realmente a otros varones y mujeres para que, actuando como verdaderos autores, bajo su inspiración, conducción y animación, pusieran por escrito lo que él quería comunicarnos de sí mismo y las verdades necesarias para la salvación. Y es un tema muy actual porque hoy en día se difunden interpretaciones exegéticas que cometen este error cristológico, ¿no? Y entonces dicen, no, a ver, en este texto de la Sagrada Escritura hay que separar lo cultural de lo que Dios quiso comunicar. En el texto de San Pablo, aunque sea una norma moral clarísimamente expresada, no, son cuestiones de la época. En la época se rechazaba tal tema moral. Hoy nosotros tenemos otra moralidad, pues tenemos otra época. Es un texto de la época, no es un texto, no está inspirado. Error craso, crudo, bruto. Toda la escritura es inspirada, en todas sus partes. Y entonces no se puede separar. Separar eso, empezar separando esto de la época, esto es humano, esto es divino, es otro error cristológico, llamado nestorianismo.
Nestorio, según sabemos, hasta donde podemos llegar a su obra, transmitida quizás por otros y parte por él, participando en el concilio de Éfeso, de una disputa, una polémica con San Cirilo de Alejandría acerca de cómo hablar de la maternidad de la Virgen María. Ellos sostenían posturas diversas. Bueno, Nestorio tiene una metodología que partía de separar. Y entonces miraba a Jesucristo intentando separar. Esto es propio del humano, esto es propio de lo divino. Pero caía en errores. La postura ortodoxa es partir de la unidad de la persona de Jesucristo, y allí entonces, desde esa unidad, comprender la sinergia, la comunicación entre lo divino y lo humano. La comunicación de idiomas, se dice en cristología, es decir, uno podría afirmar siempre, sabiendo que son afirmaciones analógicas, ¿no? Que el misterio nos supera, que en Jesucristo Dios hizo milagros humanamente y que en Jesucristo Dios lloró pidiendo comida divinamente. Pero separar siempre es una dificultad, ¿no? Partimos de la unidad de la persona de Jesucristo en dos naturalezas, la divina y la humana, que están comunicadas en sinergia, en sintonía, en armonía. En esa expresión que ahora no voy a explicar porque tiene mucho concepto filosófico, metafísico, la unión hipostática. Como diría en otro momento la fe de la Iglesia, en otro concilio también, de Constantinopla, que la naturaleza humana en todo sigue la naturaleza divina, que la voluntad humana en Jesucristo en todo sigue la voluntad divina. Hay plena sinergia, comunicación, comunión, no hay ruptura, hay, ¿no?, unidad en la persona del verbo, de la naturaleza divina y de la naturaleza humana. Y esto se aplica a la Sagrada Escritura, entonces toda la Escritura está inspirada, en todas sus partes, íntegramente, y no hay que separar. Evidentemente después uno comprenderá, interpretará con estos criterios que hemos dado, la unidad de la Escritura, el canon de la fe, el mismo espíritu en el que fue escrita, consignada. Bien, con todos esos criterios interpretaremos. Y evidentemente por ahí decimos, bueno, a ver, cuando alguien escribe en la Escritura el Nuevo Testamento, Jesús saliendo de Jericó puso rumbo a Jerusalén. ¿Esa expresión está inspirada? Sí, está inspirada. ¿Qué importancia tiene? Bueno, habrá que ver. Quizás es un dato anecdótico simplemente de que salió a un lugar y fue a otro, quizás no, tenga relevancia, tenga algún significado. Evidentemente esa expresión puesta en paralelo junto a la expresión, no sé, Jesús dijo a sus discípulos, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Evidentemente la intensidad, la densidad del contenido salvífico es distinta, pero está nada más inspirada, está toda inspirada. Entonces separar esto de la época o decir, bueno, no, esto lo transmitió, no sé, San Pablo y es una consigna, una enseñanza moral, pero no, esto hay que desecharlo porque es de aquella época. Y en nuestra época pensamos distinto, es un error, un grave error de interpretación, un grave error de metodología teológica. ¿Sí? Partimos de la unidad de la Escritura, de este texto inspirado donde Dios como autor eligió personas humanas y como verdaderos autores con sus capacidades y la cultura de su época y de esos contextos, quiso hablarnos para la salvación. Y no empezamos a separar. Después hacemos otro tipo de discernimiento, sí, pero no empezamos a recortar la escritura, que esto está inspirado y que esto no. Está todo inspirado, punto. Es la fe de la Iglesia. ¿Y por qué Dios lo eligió a Lucas y no me eligió a mí? Y anda a preguntarle a Dios. ¿Y por qué Dios eligió esa época de la historia y no eligió la nuestra? Y bueno, Dios sabrá. Ese era el momento, ese era el contexto, esa era la cultura, ese era el tiempo, el contexto cultural que Dios quiso elegir. Por eso también cuando nosotros decimos, expresan cosas atrasadas de otra época. Escuchame, es la época en la que Dios eligió expresarse. Quizás nuestra época no es la mejor, la oportuna, no es el tiempo maduro. El tiempo maduro fue otro. La plenitud de los tiempos
La oportunidad fue otra, no en nuestra época, no en el siglo XXI. Sé humilde, que aquella época que está atrás en el pasado no es un desastre. Nosotros desde acá la juzgamos, decimos, nosotros somos los superados y nosotros sabemos qué es lo que es epocalmente correcto. Dios eligió aquella época y no la nuestra para la encarnación. Cuánta soberbia hay en los intelectuales de nuestro tiempo. Cuánta soberbia es en algunos teólogos, en algunos biblistas. Soberbia moderna, proveniente del modernismo, pero soberbia al fin. El proceso de composición de la Sagrada Escritura. El punto de partida generalmente, perdón que leo apuntes, que es más fácil, más ágil, son acontecimientos históricos, hechos y personas, gestos y palabras acogidos en la fe como intervención salvífica de Dios, a favor de su pueblo y de la humanidad entera. Es decir, en el contexto de la fe, el pueblo de Dios se dio cuenta que en esta persona, la persona de Abraham, de Gedeón, de Sansón, que en este acontecimiento, el paso del Mar Rojo, que en este signo que brota agua de la roca que cae maná desde el cielo, que en estas palabras, el decálogo, estas enseñanzas, los 10 mandamientos, Dios está comunicándose, Dios está presente, Dios está pasando. La fe percibe y recibe el paso de Dios, su presencia, su comunicación en gestos, personas, acontecimientos, palabras. Dada su importancia, es necesario que en el tiempo ni se olviden ni se deformen. Claro, si son tan importantes que Dios está expresando allí, hay que conservarlas. Vieron que tiene tan mala fama ser conservador, pero otro error de la soberbia moderna. Conservar es parte del amor, de la fidelidad. Como algo es importante, lo conservo, no lo desecho, no dejo que se pierda. Es importante. Lo conservo íntegro y lo transmito fielmente. Es parte del amor, es parte de la fe, de la fidelidad propia de la fe. Se hace necesario entonces transmitirlos de generación en generación, pues son ellos fuente y referente histórico de la fe e identidad del pueblo de Dios, revelación del proyecto salvífico del Señor. Nuestra fe no es un invento, no es un cuentito, no es una creación humana, está enraizada en la historia. La fe cristiana, la fe judeo-cristiana tiene profundas raíces históricas. No es que alguien se cerró en algún lugar, pensó alguna idea y la seguimos transmitiendo. Tiene que ver con personas, con gestos, con signos, con palabras, con la historia. Dios que se manifiesta en la historia, que se comunica en la historia, que se revela en la historia. Pero en Israel tiene primacía la transmisión oral. Pocos sabían leer y escribir. Además, los materiales de escritura eran artículos de lujo, caros, las tintas, los papiros, los pergaminos, y pocos tenían la capacidad de leer y escribir. ¿Cómo se enseñaba? ¿Cómo se transmitía una cultura? Oralmente, y se memorizaba, de boca en boca, y había una didáctica, una pedagogía para transmitir las cosas y que pudiesen memorizarse con mayor facilidad. Un estilo de comunicación, unas reglas de comunicación. Entonces, lo primero que existe son tradiciones orales. De boca en boca se van haciendo narraciones, enseñanzas sobre estos gestos, sobre estos acontecimientos, sobre estas personas en las cuales la fe percibe que Dios está actuando, se está comunicando, se está revelando. Y ya aprovecho de decir que el Espíritu Santo está allí. La inspiración no es solo para el momento de escribir. La inspiración bíblica sostiene todo el proceso. Desde el acontecimiento que se manifiesta de la primera interpretación, los primeros testigos que dan testimonio de eso están sostenidos por el carisma de la inspiración bíblica.
Los que van comunicando en tradiciones orales están sostenidos por el carisma de la inspiración bíblica que permite que se conserve con fidelidad, que no se deforme, que realmente se comunique lo que Dios quiso comunicar, hasta que llegue la fijación del texto escrito. Claro, ya no hay testigos, están muriendo los testigos de primera mano, crece el peligro de que se deforme el mensaje, el contenido y aparece el texto escrito. El texto escrito sirve para fijar la tradición. Que esta tradición oral ya no se desvirtúe, que no se genere un teléfono descompuesto. Materialmente se fija escribiéndola y se genera un texto único, el texto escrito que parte de tradiciones orales, de los testigos de las tradiciones orales, queda fijado el texto escrito que está inspirado también. Ese proceso es el que Dios inspira para comunicar, para revelarse. Entonces la tradición escrita es fruto de la tradición oral. Vieron que a veces nosotros decimos que en el depósito de la fe tenemos la tradición y la Sagrada Escritura. La tradición apostólica, o sea, la Sagrada Escritura parte de tradiciones, de los testigos, de los apóstoles, y de las tradiciones orales que fue cultivando la iglesia primitiva. Hasta que un día esas tradiciones orales, que partieron de los apóstoles y que fueron transmitidas en las comunidades, en Corinto, en Éfeso, en Roma, donde fuese, alguien las puso por escrito bajo inspiración de Dios también. Lucas, Mateo, Juan, Marcos. San Pablo con sus epístolas, Pedro con sus epístolas, Juan con sus epístolas, Judas, Santiago, el autor de la carta a los Hebreos, del Apocalipsis. Bien. Testimonios de los apóstoles, tradiciones orales cultivadas en las comunidades y un día aparece el texto escrito. Todo ese proceso está sostenido por el carisma de la inspiración bíblica. Para poner por escrito la tradición, el testimonio de la revelación de Dios en Jesucristo, por ejemplo, en el Nuevo Testamento. Igual con el Antiguo. Tradición oral y tradición escrita son como dos momentos de un único proceso de composición de la Sagrada Escritura. Lo que el testigo ha presenciado o aún protagonizado, si no lo ha puesto por escrito, lo ha predicado. El hagiógrafo, el autor sagrado, elegido por Dios, inspirado por Dios, ha recogido la tradición oral que se inició con aquel testimonio. San Lucas, cuando comienza el Evangelio, vamos a escuchar qué dice. Querido Teófilo, otros ya han puesto de un modo ordenado todo lo que conviene a nuestra salvación. Yo también he investigado diligentemente, he consultado, he investigado y me he decidido a poner por escrito para que tu fe sea sólida, esté firmemente afirmada, enraizada. Y aunque el hagiógrafo recibe un carisma especial del Espíritu, la inspiración bíblica, para poner por escrito la revelación de Dios, todo el proceso de transmisión ha sido sostenido, alentado e iluminado por el mismo Espíritu, por este carisma, este proceso que va dando a madurez el texto sagrado. Y llega a nuestras manos. El texto original fue escrito en su mayor parte en hebreo y en griego, sobre papiros y pergaminos. La escritura a menudo era continua, todo en mayúscula, todo en minúscula, sin comas, sin puntos, sin punto y coma, sin dos puntos. Todo continuo con ciertas reglas. En este renglón de papiro, en este renglón de pergamino, había que poner tantas letras. Todas en mayúscula, todas en minúscula. A veces se hace difícil interpretar el texto original. ¿Qué está diciendo? Traducirlo. Ustedes saben que ese texto va creciendo y nosotros poseemos desde el siglo IV más o menos un montón de documentos bastante bien conservados en saludable estado. Para el Nuevo Testamento
tenemos como unos 1500 testigos, donde no está toda la Biblia, por ejemplo. Hay una parte, hay un libro, o el Nuevo Testamento, gran parte del Antiguo, o los profetas, en papiros, en pergaminos, a veces textos más pequeños, textos más extensos. Sobre esos textos antiguos, esos 1500 testigos, se hacen las traducciones actualmente, ¿sí? También tienen que saber que el sistema de citación, los capítulos y los versículos, es relativamente nuevo. Antes se estudiaba de memoria, no había capítulos, versículos, se leía de corrido el texto sagrado. La división en capítulos se hizo para toda la Biblia en 1228 y corresponde en general a lo contenido en un mismo pergamino. Generalmente lo que hay en un capítulo es lo que está en una hoja de un pergamino o de un rollo de papiro. La división en versículos data de 1541 para el Nuevo Testamento y de 1551 para el Antiguo. O sea, hasta 1600, hasta 1541-51, no se podía decir el versículo tal. Había capítulos nada más. Y los capítulos de 1200. Esos numeritos, capítulos y versículos, son una nomenclatura, una ayuda para buscar citas, para buscar textos más focalizados, bastante nuevos. ¿Cómo hacían antes? Bueno, dice ahí también Lucas, ¿no? Que Jesús en la sinagoga le ofreció el rollo de Isaías, identificó el texto que decía el Espíritu de Dios está sobre mí. Lo identificó, no había números, no había nada ahí. Abrió el rollo, buscó, identificó ese texto y leyó ese texto. Por eso a veces el corte de un capítulo o versículo nos resulta un tanto extraño. ¿Vieron que dice, ¿por qué termina el capítulo acá? No sé, un texto clásico. Primer relato de la creación. Termina el capítulo 2, versículo 4. ¿Por qué terminó allí? Qué raro. Bueno, porque todo eso estaba contenido en un pergamino. Este, o esa parte del final entró en otro pergamino. Esos primeros versículos entró en otro pergamino. Entonces lo separaron. ¿Eh? Bien. A veces esos cortes son un poco arbitrarios, ¿no? Cuando empieza un capítulo, cuando termina un capítulo. Los estudiosos hoy en día han fijado un texto seguro comparando las similitudes y variaciones entre los códices. Los códices son libros hechos de pergaminos, de hojas de pergamino cocidas, ¿no? Se los conoce como texto crítico y a partir de él se realizan traducciones a los idiomas modernos. Yo aquí los tengo, no los traje hoy, lamentablemente tenía que haberlos traído para mostrárselos. El texto crítico es un texto para el Nuevo Testamento. Hay dos versiones, el Nestle Aland y la otra versión, el New Greek Testament, que son expertos que han leído los 1500 documentos del Nuevo Testamento con todas las variaciones existentes y han decidido que este es el texto más seguro. Y abajo a pie de página te hacen indicaciones, ¿no? De qué papiro está tomado, de qué códice, cuáles pueden ser las variaciones que encontrás en las lecturas de los distintos documentos. Bueno, es un texto técnico para traductores, para exégetas, para intérpretes científicos o metódicos, académicos de la Sagrada Escritura. Terminamos con esto. La Biblia en su conjunto contiene unos 73 libros canónicos. Después allá hay una discusión con los hermanos judíos que ellos consideran que no están inspirados algunos textos del Antiguo Testamento que para nosotros sí, libros, con nuestros hermanos cristianos no católicos que desde Lutero han separado libros canónicos de otros canónicos, bueno, y consideran más inspirados unos que a otros en el Nuevo Testamento y en el Antiguo. La Biblia católica contiene 73 libros canónicos, el Antiguo Testamento 46 libros. Los judíos lo dividen en tres grandes secciones: la Torá, la ley, centro de la revelación y de la alianza, lo que nosotros llamamos Pentateuco, los Nevi'im, los profetas,
que son como la interpretación magisterial, la interpretación auténtica, la interpretación inspirada de la ley, del Pentateuco, de la Torá, y los libros que no son nuestros libros proféticos, y después los libros llamados Ketubim, que se traduce por los demás escritos, todo lo demás, que no sea Torá ni que no sea profetas, ni Torá ni Nebim, todo lo demás, que está en el Antiguo Testamento, que nosotros dividimos en libros históricos y libros poéticos o sapienciales. Hacemos esa doble división, ¿sí? Eso, la Torá, la Nebim y la Ketubim da la famosa Tanakh, ¿no? La Biblia o el Antiguo Testamento, Primera Alianza. El Nuevo Testamento contiene 27 libros que comprenden evangelios, hechos, cartas y apocalipsis. Todo escrito en griego. Todo escrito en griego. Los cristianos decimos que practicamos la lectura omega. La omega es la última letra del alfabeto griego, ¿no? Y el alfa la primera, alfa y omega, principio y fin. Decimos en la Pascua sobre Jesucristo, apoyados en el texto de la Escritura, el mismo ayer que hoy y para siempre. ¿Qué significa la lectura omega? Bueno, que interpretamos toda la Biblia, también el Antiguo Testamento, desde el acontecimiento de Jesucristo. Jesucristo le da sentido a todo el Antiguo Testamento, lo planifica, lo trae a madurez la interpretación del Antiguo Testamento y bueno, ahí está la plenitud de la revelación del Nuevo Testamento, ¿sí? De la definitiva alianza de Dios con los hombres, la revelación definitiva que ya no necesita nada más, ¿no? A veces también se escucha, y si Jesucristo estuviera hoy, ¿qué opinaría? No hace falta que cambie nada, ya lo que dijo está todo contenido, vale para todos los tiempos. Ay, porque aparece este tema nuevo. No, ya está, los criterios son, ya está. Lo que ya se manifestó, ahí está la plenitud. No hace falta agregar, comunicar más nada. Y si aparece un ángel del cielo, dice San Pablo, si aparece un ángel del cielo y les da un evangelio distinto, anatema. Ya está todo revelado, está cerrada la revelación. La revelación cierra en la comunicación plena que se ha hecho en Jesucristo y cierra con la muerte del último testigo ocular, del último apóstol. Ahí cerró el proceso de revelación. Entonces leemos la Escritura desde Jesucristo, culmen de la revelación, que irradia sobre ella una nueva luz e inteligencia. Nos ubicamos frente a la Escritura como quien está parado en el punto definitivo y más alto de un trayecto, en la cumbre, y puede mirar hacia atrás y comprender todo el trayecto de manera nueva y total, definitiva, plena, madura. Jesucristo. Bien, segunda introducción, proceso de composición de la Sagrada Escritura. Esperemos con una introducción más poder ya adentrarnos en el Evangelio según San Lucas. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.